Bueno, formalmente buenas tardes a todos. Gracias Diego y gracias Juan Pablo. Esta videoconferencia que estamos ofreciendo hoy, el tributo evadido en el régimen penal tributario, enfoque político, criminal, exegético y dogmático, así se llama, un gran título, es parte de las iniciativas del doctor Diego Sisman como director de un nuevo instituto que la Universidad de Palermo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo ha lanzado en este contexto de pandemia como parte de las iniciativas productivas que tuvimos en estos momentos de encierro. Así que nada, le doy la palabra a Diego, les agradezco a todos por haberse unido, y Diego va a contarles acerca de la participación de Juan Pablo. Repito, en el chat pueden dejar las consultas después de ambas exposiciones. Vamos a repasar lo que han volcado ahí. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Lorena. Bueno, como comentaba Lorena recién, es un gusto volver a estar acá. Hicimos hace mes y medio la presentación formal del NUMUS con diversas participaciones de Argentina y del resto del mundo. Se pudo hacer muy bien, más allá de las diferencias horarias que de alguna manera a veces requieren mucha mejor coordinación. De hecho, tenemos planeado también, vale la pena, podemos anunciarlo, para el 30 de junio próximo, una exposición sobre delito el fraude académico como delito de cuello blanco por parte de una profesora que integra el staff internacional de la Universidad de Porto u Oporto en Portugal. La idea es seguir con algunas actividades en tiempos más o menos similares, intercalando problemáticas y discusiones estrictamente, podríamos decir, o más cercanas a lo estrictamente local, y otros niveles de análisis de problemáticas un poco más generales, que van más allá de la específica legislación nacional y del mundo académico que rodea, y judicial y jurisprudencial que rodea esto. Bien, como decíamos, la idea es presentar a Juan Pablo. Juan Pablo Pidber es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario y muy recientemente, doctor en Derecho con una tesis sobre Derecho Penal Tributario, de la cual la exposición del día de hoy, que versa especialmente sobre el tributo evadido, es uno de los puntos centrales de su investigación. La discusión sobre el tributo evadido y desde una perspectiva político-criminal, dogmática, jurídico-penal, criminológica incluso, ha sido, podemos decir naturalmente, un tema muy desarrollado y poco saldado hasta el día de hoy. Si pensamos en la primera ley penal tributaria de 1990, ¿no? La 23771, en la que, recuerdo en las primeras épocas, la ansiedad por las discusiones sobre la interpretación de algo que iba a tener un peso central, como era el tipo penal de evasión tributaria, y lo que llamaríamos más tarde la discusión entre montos, ¿no? Que llamaríamos o que discutiríamos de la mano de las condiciones objetivas de punidad o los elementos del tipo. Lo veo aquí a Diego García Berro, y recuerdo uno de los primeros trabajos, pero también fallos, podríamos decir, con visión propia, con una línea propia frente a las lecturas generales que atribuían indefectiblemente el carácter de condición objetiva de punibilidad. Vamos a ver que más tarde las modificaciones legislativas lo incorporaron, para bien o para mal lo incorporaron expresamente en la ley, pero esto no fue así en todas las épocas. Me parece entonces muy interesante volver a una reflexión que, si tomamos el día de hoy, en 2021, tiene ya 30 años, parece fuerte, ¿no? Hace 30 años que, en cierto sentido, más allá de las cuestiones que han quedado más o menos asentadas en nuestra legislación penal tributaria, con las diversas variantes, hay todavía, podríamos decir, mucho que trabajar, mucho que discutir sobre ciertos aspectos que hacen al corazón central de la ley penal tributaria y previsional, sin duda, los tipos penales que tienen que ver con la evasión tributaria, la evasión agravada, y siempre está allí la cuestión de los montos penales, y qué papel y qué importancia tienen los montos penales en nuestra legislación en particular.
Juan Pablo nos va a hablar de muchas otras cosas seguramente, así que no quiero restar más tiempo, la idea era poder invitarlo. Vuelvo a insistir, ¿cuándo fue tu defensa en la UBA de la tesis doctoral, Juan Pablo? El 30 de abril. El 30 de Abril. abril. Sí, Hace 2 meses estábamos viendo en vivo la defensa de la tesis doctoral de Juan Pablo, y después de escribirle algo, ahí mismo dije, Juan Pablo, si no estás demasiado cansado, tiene sentido que vengas a hablarnos de derecho penal tributario y especialmente de las problemáticas que hacen a la tesis en un encuentro del NUMUS, y por demás le agradezco muchísimo de que se hubiera prestado tan bien y que hoy podamos escucharlo aquí. Sin mucho más entonces, te cedo la palabra, Juan Pablo, para escucharte, y bueno, agradezco nuevamente a todo el mundo que se ha sumado al encuentro. Bueno, Diego, primero retribuirte el agradecimiento. Para mí es un placer, un honor muy grande participar de esta actividad del Instituto de NUMUS. Me encanta el nombre, y ya te lo he comentado, y sobre todo la impronta que vos y tu equipo le dan, así que para mí es un placer enorme formar parte de estos inicios del instituto, al que le auguro larga vida y mucho rendimiento en todos los temas académicos vinculados al derecho penal económico. Agradezco también a toda la audiencia por estos minutos de atención para compartir esto. El título, como decía recién Lorena, era un poco extenso, abarcativo, pero justamente mi investigación se centró en este elemento, tratando de darle un abordaje lo más completo posible. Hay un tema más que trabajo en la tesis, que es el aspecto procesal y procedimental. Por razones de tiempo vamos a dejarlo de lado, pero bueno, justamente la tesis trata sobre el tributo evadido, este elemento distintivo y complejo del delito de evasión impositiva, o del fraude fiscal o de la defraudación tributaria, según la terminología que adoptan las distintas legislaciones en los distintos países. Y me refiero a esto porque buena parte de nuestros comentarios van a ser fácilmente extrapolables a otros ordenamientos jurídicos distintos del argentino, y muchas veces vamos a tomar prestado algunos ordenamientos comparados para contrastar nuestros argumentos o para apoyarlos. Esto va a suceder en bastantes ocasiones a lo largo de esta exposición. A modo introductorio, es importante dejar en claro que en torno al derecho penal tributario hay discusiones aún hoy mucho más trascendentes que esta que pretendía abordar, y que directamente ponen en cuestión o ponen en juego fundamentos político-criminales del derecho penal tributario, o incluso la validez jurídico-constitucional de un régimen jurídico represivo del ilícito tributario con características estrictamente penales. Digo aún hoy, porque como vos decías bien hoy, hace un ratito, Diego, hace ya 30 años en la Argentina tenemos un régimen penal tributario. Pareciera que la discusión está superada, y si ampliamos un poco la mirada al entorno regional, vamos a encontrar que ya para mitad de los años 90 no había país en Latinoamérica que no tuviera un régimen penal tributario, que no hubiera adoptado una política de criminalización del ilícito tributario. Sin embargo, no es así. Se mantienen distintos debates, algunos muy conocidos por todos nosotros, y que vienen heredados del padre o de la madre del derecho penal tributario, que es el derecho penal económico. Podemos recurrir a distintas escuelas alemanas, españolas, sobre el derecho penal, que cuestionan o que proponen modelos represivos alternativos para la protección de este tipo de bienes jurídicos, llamémosle genéricamente bienes jurídicos colectivos. También modelos o análisis criminológicos que refutan la pertinencia de la herramienta penal para solucionar conflictos que no están asumidos como tales por toda la sociedad, como puede plantearse respecto de este conflicto, del conflicto vinculado al incumplimiento de las obligaciones tributarias, o incluso discusiones de tipo penológico, este debate tradicional sobre si la pena más idónea, si la sanción más idónea para el ilícito tributario es la privativa de la libertad o la pecuniaria, debate tradicional y enriquecido por nuevas corrientes
que analizan otras alternativas a sanciones colaterales, un tercer orden sancionatorio para este tipo de ilícitos. Entonces, no damos por saldada la discusión sobre si el derecho penal, en definitiva, es el mejor instrumento, si el derecho penal está definitivamente legitimado. No damos saldada la discusión, pero sí tomamos partido en ese debate. Y en el eje de nuestra posición, en cuanto a considerar legitimado al derecho penal para intervenir en esta materia, colocamos justamente al tributo evadido. ¿En qué sentido? En el sentido de que la positivización del delito de evasión impositiva como delito de lesión y la incorporación de umbrales cuantitativos en la norma positiva, consideramos que son premisas importantes para llegar a esta conclusión que en cierto modo adelantamos. Tomamos partido, favorecemos la legitimación del derecho penal para intervenir en la protección de este bien jurídico y, de nuevo, la positivización del delito como delito de lesión y la previsión de umbrales cuantitativos, ya veremos con qué técnicas esto es posible, son algunas de las premisas más importantes para tomar esta posición, para asumir esta posición. Pero vayamos por partes. Ya dimos algunos puntos sobre los cuales va a girar toda esta exposición. En general, o cuando hablamos de la intervención del derecho penal justamente para la protección de bienes jurídicos colectivos, sabemos las discusiones, los planteos de aquellas escuelas que cuestionan la expansión, el fenómeno expansivo del derecho penal, aquellos que plantean soluciones alternativas como derechos penales de segundas velocidades o de otras características para la protección de estos bienes jurídicos. Sin embargo, autores de la talla de Ferrayol y hasta Roxin plantean que, en definitiva, el derecho penal puede ser una herramienta apta para la protección de estos bienes jurídicos, respetándose ciertas condiciones. Por ejemplo, o según la posición de uno de estos autores, que tenga este bien jurídico colectivo jerarquía constitucional. O bien que se trate de un bien jurídico, si bien de naturaleza colectiva, que se vincule con bienes jurídicos individualizables o que inmediatamente protejan bienes jurídicos individuales. Si nos colocamos en el derecho penal tributario, en el delito de evasión impositiva, luego veremos qué características tiene el bien jurídico, la hacienda pública, llamémosle por ahora, o la renta fiscal. Claramente encontramos que estos dos límites que plantean, por ejemplo, estos autores, se encuentran claramente identificables en este bien jurídico. Primero, a partir del artículo 4 de la Constitución Nacional, que enumera todos los recursos públicos de los cuales se alimenta, se abastece el Tesoro Nacional, dentro de los cuales se encuentran las contribuciones que legal y equitativamente imponga el Congreso Nacional, es decir, el instrumento financiero por definición llamado recaudación tributaria. Primero entonces, su ubicación, su jerarquía constitucional. En segundo lugar, los ingresos públicos están previstos al solo efecto de su previsión presupuestaria a los fines de, a través del gasto público, satisfacer las necesidades públicas. De modo que sería un poquito tedioso que nos pongamos a enumerar todos esos bienes jurídicos individualizables en los integrantes de la colectividad, para los cuales son llamados a ser atendidos por parte del ingreso público tributario. De modo tal que, bajo estas dos perspectivas que podemos sintéticamente utilizar para concluir en la legitimación del derecho penal respecto de este bien jurídico, claramente estarían configurados los requisitos, concluyendo entonces, o permitiéndonos adelantar que el recurso tributario, el recurso público tributario, tiene dos características importantes, además de la pertinencia o de la pertenencia constitucional y la satisfacción de las necesidades públicas como elemento que permite tomarlo como un bien jurídico de flanqueo. A su vez, se trata del recurso público de mayor importancia o con dos características de gran relevancia, tanto de orden cuantitativo como de orden cualitativo. En términos cuantitativos es el recurso público más importante, podríamos tomar porcentajes, podríamos ir a distintos estudios que nos demuestran que es claramente la mayor forma de abastecimiento de las finanzas públicas, pero también en términos cualitativos. Se trata de una herramienta financiera, de una herramienta de las finanzas públicas con altísima importancia en términos de redistribución de la riqueza. Es decir, que las características cuantitativas, pero también cualitativas, se trata el recurso tributario de una herramienta financiera
que tiene características coactivas, porque se requiere en virtud de una ley, nadie está llamado a contribuir al sostenimiento del Estado porque quiere, sino, por lo menos cuando hablamos de tributo, una de las definiciones es que está amparado en una ley, es obligatorio, es coactivo, pero también es una herramienta que tiende a la redistribución. Es una herramienta solidaria de abastecimiento de las finanzas públicas, tiene esta característica casi por definición, al menos en la más importante de las especies del género tributo, que es el impuesto y que está legitimado materialmente por el principio de capacidad contributiva. En cuanto a la definición del bien jurídico tutelado, recién hablaba de distintas fórmulas genéricas, podemos hablar de que se trata de la hacienda pública. Los doctrinarios que han analizado el bien jurídico han sido muchos, lo han hecho extensamente, lo han hecho con mucha enjundia. Podemos encontrar más de una decena de bienes jurídicos si nos ponemos a recorrer aquellos autores que han estudiado específicamente esta cuestión, cuál es el bien jurídico tutelado, aquellos que respaldan, que sostienen la teoría del bien jurídico, ¿no? Pero los podemos agrupar en tres grandes grupos, más allá de que hay otras posiciones aisladas. Estos tres grandes grupos tienen una particularidad. Le han dado a la hacienda pública una mirada, llamémosle, sesgada. Han tratado de dividir a la hacienda pública en distintas dimensiones y según las posiciones de estos tres grandes grupos, el bien jurídico tutelado por la evasión impositiva es una porcioncita de la hacienda pública según cuál aspecto de la hacienda pública es aquel en el cual enfatizan. Si miramos a la doctrina europea, vamos a encontrar que mayoritariamente se encuentran representadas las llamadas tesis patrimonialistas. ¿Sí? Plantean que el bien jurídico tutelado, con matices dentro de estos grupos, cierta heterogeneidad vamos a encontrar entre los autores, pero vamos a encontrar que plantean que lo que se protege a través de la evasión impositiva es el patrimonio público, el erario público. Las tesis patrimonialistas miran a la llamada dimensión objetiva de la hacienda pública. Si tomamos la clasificación o el estudio de Sainz de Bujanda, que desde el derecho financiero estudió enjundiosamente a la hacienda pública, él planteaba que la hacienda pública tiene tres grandes acepciones: la acepción objetiva, o la dimensión objetiva, la dimensión subjetiva y la dimensión funcional. Decía, estas tres grandes tesis se identifican con cada una de estas acepciones. Algunos miran la acepción objetiva, es decir, el conjunto de derechos económicos mediante los cuales el Estado hace frente a la prestación de bienes y de servicios que se ofrecen a la colectividad. La acepción subjetiva analiza la hacienda pública desde la dimensión de su titular, la hacienda pública como titular de esos derechos y obligaciones de carácter financiero. La tesis institucionalistas son las que podríamos identificar con esta acepción de la hacienda pública, y la acepción funcional, que identifica la hacienda pública con los procesos, con las funciones que cumplen, fundamentalmente dos: aquella tendiente a obtener ingresos y a soportar y realizar gastos y pagos. Esta última tesis es la más seguida en nuestro país por las tesis funcionalistas, que consideran que el bien jurídico protegido es la hacienda pública en un sentido dinámico. Desde mi punto de vista, me parece interesante mantener la integralidad de la hacienda pública como concepto jurídico suficientemente complejo para abarcar el patrimonio público, que claramente tiende a ser protegido, o es aquel en el cual el legislador ha prestado atención para darle una protección, reitero, valga la redundancia, una protección de la entidad que le ha dado, si lo medimos con las escalas penales, pero también las otras funciones, acepciones o dimensiones de la hacienda pública que claramente están presentes en la protección de este bien jurídico. El recurso tributario tiene este nivel de protección, tiene una ley especial que se ocupa de ella, con escalas penales de tanta amplitud, en desmedro, o especialmente si lo comparamos con otros delitos patrimoniales que protegen también al patrimonio público, como algunos de aquellos que encontramos en el Código Penal. Entonces, pareciera que no encuentro mayores motivos para tratar de encontrar o tratar de sesgar la mirada sobre este concepto complejo que es la hacienda pública, y que está reunida por todas estas acepciones: la institucional, la objetiva
y la funcional, que es lo que pareciera que la mayoría de los autores pretende de algún modo sesgar. Dicho esto, y tal como surge del artículo 1 del régimen penal tributario argentino vigente, en el título 9 de la ley 27.430, pero también de las leyes que antecedieron, Diego se refería con buena memoria a la 23.771, vigente desde el año 90, pero también en su sucesora, que fue la 24.769, entre el 97 y el 2017, siempre en nuestro país el legislador adoptó la política de fijar umbrales cuantitativos mínimos para la penalización de la evasión impositiva. Pero esta solución legislativa dista mucho de ser la más recurrente en el derecho comparado. Con solo mirar a los países vecinos del nuestro, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, vamos a encontrar que en general se reprime al fraude tributario, en general como delito de lesión, podemos excluir al derecho uruguayo de esto, pero en general como delito de lesión, pero sin prever umbrales cuantitativos. Esta es la tendencia también si miramos un poquito más lejos, si miramos países que son referentes de Argentina, por ejemplo en el derecho europeo, vamos a encontrar a España también con umbrales cuantitativos mínimos, 120.000 euros para reprimir al fraude fiscal, pero países como Alemania, como Italia, en general, salvo para algunos delitos tributarios en particular, pero no para la evasión, en general no prevén montos cuantitativos mínimos. Y esto plantea una de las primeras decisiones de política criminal que tiene que tomar quienes diseñan el sistema represivo en la materia, llamémosle el legislador o los prelegisladores, sabiendo cómo es la forma de gestión del producto legislativo, en definitiva. La primera decisión que debe tomarse, o una de las primeras decisiones que debe tomarse, es si la desincriminación de los fraudes fiscales insignificantes debe producirse en un plano procesal o en un plano jurídico material. Si los fraudes fiscales cuantitativamente leves debe producirse de nuevo a través de las normas que repriman la conducta, que establezcan a partir de qué monto pasan a tener significancia penal, o si debe producirse ello en un plano procesal, esto es, delegando esa definición, la delimitación de la bagatela, llamémosle, en los operadores del sistema penal, en primer medida en los jueces, ¿no? Pero uno de los principales favorecedores de este planteo, autores alemanes como Kulgen, por ejemplo, plantean esta postura, que es correcto, que es saludable delegar esa delimitación en el ámbito procesal, pero él mismo señala los problemas que tiene esta posición, y es la indeterminación legislativa y la delegación en el operador jurídico, que agravado en el caso del derecho penal tributario, donde el principal intérprete o uno de los principales operadores jurídicos es una agencia de la Administración Pública Nacional, quien debe establecer, detectando el delito y anoticiándolo, uno de los principales intérpretes sobre cuál sería la bagatela, sería, en definitiva, una agencia de la Administración Pública. El ejemplo de ello, siguiendo este autor, tomamos la legislación de ese país, la ordenanza tributaria alemana, que en la previsión agravada del delito de defraudación fiscal, el párrafo 370, apartado 3.1, requiere que sea a gran escala. Bueno, como era de esperar, esa previsión a gran escala, que es una previsión similar a la que tiene el derecho paraguayo, generó una dispersión de interpretaciones en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán. Tenemos antecedentes donde considera que para considerar acreditado este agravante necesitan superarse un mínimo de 500.000 euros por cada hecho delictivo y supuestos en los cuales se admitió la concurrencia de este agravante para supuestos que apenas superaban los 50.000 euros. Reitero, los problemas de la indeterminación normativa creo que saltan claramente a la vista. Por eso considero que debe favorecerse la determinación legislativa de umbrales cuantitativos con impacto penal en favor fundamentalmente de los principios de objetividad y primordialmente de certeza legal para el destinatario del mensaje penal, que sepa, que pueda motivarse, que sepa dónde está el límite, dónde está la relevancia penal de la conducta, a partir de qué
de qué perjuicio fiscal, ¿no? Tomada esta decisión de que sea en el plano jurídico material que deba delimitarse la bagatela, tenemos distintas técnicas legislativas. Delimitar los fraudes insignificantes en términos absolutos o los fraudes insignificantes en términos relativos o proporcionales. En términos absolutos es bastante sencillo, se establece un monto mínimo en valores dinerarios o en otras unidades de valor distintas, y se establece la modalidad de cálculo. Es la fórmula sencilla del derecho argentino. Sencilla, vamos a ver si es tan sencilla, pero es la fórmula del derecho argentino. A partir de 1,5 millones de pesos por impuesto y por ejercicio anual. O, decía recién, a través de otras unidades de valor. Recordemos, el legislador de la 27.430 también dispuso que debía legislarse unidades de valor tributaria para convertir estas condiciones objetivas de punibilidad que fueran actualizables periódicamente sin tener que someter a un trámite legislativo, reformas, principios de ley penal más benigna, etcétera, cada vez que el valor de la moneda queda desactualizado. Situación bastante lógica en entornos económicos como el de nuestro país, donde la moneda va perdiendo paulatinamente valor y se requieren necesariamente estos mecanismos de actualización. Pero bueno, de un modo o de otro, se tome la unidad de valor que se tome, esta es una fórmula para establecer la delimitación del fraude fiscal insignificante en términos absolutos. En términos relativos, la fórmula lo que requiere es comparar el monto evadido con la obligación tributaria integral de ese mismo contribuyente, y es a partir de determinadas proporciones o determinados porcentajes que la conducta pasa a adquirir relevancia penal. Esta fórmula, esta técnica, es propuesta por algunos autores con argumentos muy interesantes desde el discurso, digamos. Lo que plantean es que de este modo el derecho penal tributario se ve enriquecido por principios que informan tanto al derecho penal como al derecho tributario. Tanto el principio de mínima intervención de parte del derecho penal, pero también por los principios de igualdad y de progresividad que informan o que integran al derecho tributario, lo que en términos argumentativos suena muy interesante, pero esta fórmula tiene una consecuencia que también debe asumirse, y es que cuanto mayor sea el porcentaje de la evasión que debe superarse, menor va a ser el ámbito de riesgo penal para los mayores contribuyentes, para aquellos contribuyentes con mayor obligación tributaria integral. Probablemente ese sea el motivo por el cual en las últimas décadas fueron recurrentes los planteos de reforma del régimen penal tributario provenientes de algunas agrupaciones empresarias que son las que representan a las más grandes empresas. En general suelen plantear que no se prevea un monto mínimo, sino que se prevean determinados porcentuales, porque claramente los alejaría a estos contribuyentes o los colocaría con un menor ámbito de riesgo penal. Estas modalidades que señalaba recién, absoluta y relativa, también pueden combinarse de distintos modos, con un monto mínimo y un agravante a partir de determinados porcentajes. Bueno, hay distintas fórmulas para integrar ambas modalidades de delimitación. Esta es una de las funciones de establecer umbrales cuantitativos. Esta es una de las funciones que el legislador espera obtener a cambio de la previsión de umbrales cuantitativos. Una de las funciones, llamémosle político-criminales, de establecer montos mínimos. Otra función también la podemos encontrar en distintos pasajes del debate parlamentario de la ley 24.769, allá por el año 1996, cuando se produjo la discusión parlamentaria. Vamos a encontrar muchos pasajes donde distintos legisladores plantearon, además de la delimitación de la insignificancia, la necesidad de prever montos mínimos. ¿A qué fines? Para asegurar, para garantizar una eficiente administración de justicia, es decir, una función política criminal, si se quieren, o una definición política de administración de justicia. A evitar abarrotar la justicia llenándola de papeles que le impidan trabajar. Digo que es una política de administración de justicia porque una posibilidad era la delimitación de los casos que lleguen a conocimiento de la justicia, otra posibilidad podía ser la ampliación de la cantidad de juzgados o fiscalías. Fue una decisión también política la de establecer estos umbrales
cuantitativos y, como digo, expresada en distintos pasajes del debate parlamentario en ambas cámaras en estos términos que les planteaba, de asegurar, de delimitar, de garantizar el servicio de administración de justicia o permitir que sea eficiente. Algunos de estos fundamentos o algunas de estas razones que señalaba recién, estas dos funciones que podemos encontrar otras también, pero estas dos que señalaba recién nos permiten abordar un segundo aspecto y que tiene relación con cuál es la función dogmática que cumple el monto evadido, el tributo evadido y su magnitud a la luz de la teoría del delito. Y es sabida o es conocida, lo decía Diego, una discusión recurrente en nuestro país y también en otros países. En nuestro país ha tomado mayor intensidad, tal vez que en otros países donde está un poquito más saldada la discusión, pero es un debate recurrente más en el derecho penal tributario que en otros ámbitos del derecho penal donde existen fórmulas similares, esto también debe decirse, la discusión sobre si el tributo, si el monto evadido constituye un elemento del tipo objetivo o una condición objetiva que se ubica en esta categoría denominada punibilidad. Esta quinta categoría, sabemos todos, se basa en que una vez constatado el merecimiento de la pena con el reproche del injusto, la punibilidad lo que permite es definir si la pena es necesaria, utilizando para ello razones de política, sea de política criminal o de otro orden, como señala Roxin, por ejemplo. Sobre esta distinción entre necesidad y merecimiento de la pena, o merecimiento y necesidad, Silva Sánchez, por ejemplo, plantea que unos responden a criterios de utilidad, y las otras a criterios de garantía o criterios valorativos, ¿sí? Pudiendo coincidir ambos, pero también pudiendo separarse, pudiendo no coincidir. Dentro de esta categoría de la punibilidad, sabemos, se encuentran las condiciones objetivas de punibilidad, que podríamos definirlas como condiciones o causas legales de restricción de la pena impuestas por razones, reitero, de política criminal o de otro orden, pero que no pertenecen necesariamente al tipo de injusto, es decir, que son externas a él. Lo mencionaba también Diego al principio, el legislador parece haber solucionado el tema, parece haber dicho a través de la ley 27430, incorporando un párrafo en el artículo primero del título noveno, parece haberlo definido porque expresamente señala que se trata de una condición objetiva de punibilidad. Podríamos quedarnos con este argumento definitorio y ya ir cerrando la reunión de hoy, pero lo cierto es que en mi caso opto por prescindir de este argumento, en primer lugar, por dos fundamentos principales. Primero, por la volatilidad de este argumento. En la 23.771 también había decidido el legislador utilizar la fórmula o calificar o etiquetar al monto evadido como una condición objetiva de punibilidad. Durante el 97 y el 2017, con la 24.769, decidió no hacerlo, dejarlo librado a la interpretación de los juristas, como creo que corresponde, y ahora en el año 2017, con la 27.430, decide volver a calificarlo dentro de esta categoría. Por eso, para no tener que hacer otra tesis dentro de poco, u otro trabajo corrigiendo, opto por prescindir de este argumento, reitero, porque si no tendríamos que andar corriendo atrás de qué es lo que dice el legislador en cada modificación del régimen penal tributario. El segundo argumento por el cual prescindimos es porque en cierto modo también renegamos de que el legislador, dentro de la norma penal, dentro del mensaje que dirige a sus destinatarios, que somos las personas, los legos, que tenemos que comprender las normas, utilice categorías de esta complejidad, que tenemos que armar jornadas, debates, gente que escribe libros, artículos para establecer, desentrañar de qué categorías estamos hablando. Entonces, pareciera no ser recomendable la utilización de este tipo de fórmulas. Es una opinión personal, hay autores que prefieren que sea el legislador quien defina con un criterio estrictamente gramatical cuándo considera que hay una condición objetiva de punibilidad y cuándo se está refiriendo a un elemento del tipo, para evitar estas discusiones en la doctrina. Pero bueno, por mi parte considero que no es el legislador definir este tipo de cuestiones, así que, reitero, por estos dos motivos prescindimos de este argumento, pero coincidimos en la definición, en la conceptualización del monto evadido como una condición objetiva de punibilidad, asumiendo como un primer paso, primero que
que las condiciones objetivas de punibilidad existen como categoría, porque bueno, sabemos que hay muchísimos autores de altísimo prestigio que consideran que no es una categoría, que ahí se depositan todos los restos que no entran dentro del tipo de injusto, terminan depositados en esta categoría que consideran en cierto modo residual, o también autores que plantean que si bien la categoría existe, pero por definición es inconstitucional, porque no resguarda el principio de culpabilidad, al estar desvinculada de cualquier referente subjetivo, por esta característica objetiva que tendría este elemento. Bueno, vamos a tomar que como que el legislador se equivocó al utilizar esta fórmula expresamente, pero utilizó una fórmula que existe. Las condiciones objetivas de punibilidad las aceptamos como categoría, las tomamos y consideramos en primer lugar que se trata de una condición objetiva de punibilidad, en primer lugar, reiterando esta referencia que tenemos en el derecho comparado, con fórmulas que reprimen al fraude fiscal, a la evasión tributaria, a la defraudación impositiva, con fórmulas muy similares a la de nuestro país, que requieren un sujeto calificado especial, el obligado, que establecen que ello sea a través de modalidades defraudatorias, como el ardid, el engaño, las declaraciones engañosas, que establecen escalas penales, en algunos casos mucho más altas que las de la legislación argentina, pero que no prevén montos mínimos. De modo tal que pareciera que el merecimiento de la pena se encuentra definido, se encuentra acreditado con determinados componentes, con la conducta, con la tipicidad, con la antijuridicidad, la culpabilidad, y que hay un elemento extra que decide agregar el legislador por razones, llamémosle, de política criminal. Si siguiéramos la posición de Roxin sobre qué es lo que se encuentra dentro de las condiciones objetivas de punibilidad, tendríamos que encontrar otros factores políticos distintos de los criminales. Él plantea que las condiciones objetivas de punibilidad son estas razones ajenas a las razones de política criminal. Algunos autores le responden a Roxin que al incorporarse a una norma penal, al incorporarse al derecho penal, toda razón política pasa a ser de política criminal, pero bueno, podríamos entender que estas razones de administración de justicia serían aquellas otras razones políticas, o podrían acompañar a estas razones de política criminal, resultando razones políticas de otro orden, llamémosle. En cuanto a los argumentos que sostienen los que plantean que se trata de un elemento del tipo objetivo, lo nombraba, yo estoy con el teléfono y con una pantallita muy acotada, pero lo nombrabas, Diego, a Diego García Berro, si está ahí presente le mando un saludo, uno de los principales exponentes de esta posición, no lo voy a citar ni lo voy a referir, él por ahí después tiene ganas de tomar la palabra, pero bueno, muchos autores, Diego y otros, plantean serios fundamentos, muy buenos fundamentos, por los cuales consideran que se trata de un elemento de tipo objetivo. Primero, planteando justamente objeciones de tipo constitucional. ¿Cómo vamos a desvincular este elemento, que es una característica del resultado típico? ¿Cómo vamos a desvincularlo del conocimiento, de la voluntad del sujeto activo? Sobre esto, alguna referencia a relativizar la importancia o la radicalidad del debate, tomando en cuenta posiciones, por ejemplo, como la de Bacigalupo, ¿no? Bacigalupo plantea que el conocimiento, o plantea una solución similar a la del error de previsión para el error sobre la punibilidad. ¿Cómo vamos a desconsiderar un error inevitable sobre la punibilidad cuando ese sujeto, en definitiva, debió haber podido conocer la punibilidad, y el error sobre ello no solo atenúa la gravedad de la punibilidad, plantea Bacigalupo, sino que cuando es inevitable directamente la excluye, porque ese sujeto no pudo motivarse en la amenaza penal que se encuentra contenida dentro de esta categoría. A su vez, las condiciones objetivas de punibilidad no necesariamente se encuentran desvinculadas del conocimiento y voluntad del sujeto activo. No necesitan estar vinculadas o abarcadas por el dolo, lo que no es lo mismo que considerar que tienen que ser ignoradas, desconocidas o no queridas, ¿sí? Es un elemento que no requiere esta referencia subjetiva por más que exista. Roxin también lo plantea, que las condiciones objetivas de punibilidad, en definitiva, abarca determinados resultados que fundamentan la punibilidad y a los que no es preciso que se refieran el dolo y la imprudencia. Reitero entonces, no es tan radical la discusión como parecía al principio,
y no es tan radical tampoco en cuanto a las consecuencias prácticas que esto tendría. Sea una condición objetiva de punibilidad, sea un elemento del tipo, debe ser acreditado fehacientemente dentro del expediente penal. Y esto es interesante destacarlo, no solo en países como el nuestro, que tiene umbrales cuantitativos previstos en la norma legal, sino también que encontramos este mismo reclamo por parte de los tribunales de países donde no hay montos mínimos. Tribunales norteamericanos, tribunales alemanes, encuentra acreditado este elemento dentro del expediente, y ello es por lo menos por 4 fundamentos elementales. Primero, para el resguardo del derecho de defensa del imputado. Él necesita conocer, con la mayor descripción posible, cuál es la conducta que se le... Esto es recurrente, le reitero, en la jurisprudencia de distintos países cuya legislación no prevé umbrales cuantitativos. En segundo lugar, para tomar para referencia, para la determinación o para la definición de judicial de determinadas medidas de coerción de índole patrimonial. Cuando el auto de procesamiento se dicta y se establece acompañándolo un embargo, en general el monto el que se conoce hasta ese momento, con el grado de certeza, con el grado de conocimiento que se tenga hasta ese momento. En tercer lugar, al final del proceso, a los fines de la determinación de la pena. Como todos sabemos, el artículo 41 del Código Penal establece como pauta. Se te va un poco la voz, Juan Pablo, no sé si soy yo o es... del daño, todos se escuchan mal. El perjuicio causado, el 4. Se entrecorta un poquito, Juan Pablo. Argumento por el cual en general... No nos escucha, me parece. Tiene poca conexión. Se le fue. A ver, ahí quedó medio picado. No, ahí está. ¿Mucho? Pero recién, ¿eh? ¿Se está escuchando mal? En los últimos 2-3 minutos. Todo lo primero no, en los últimos 2-3 minutos hubo como interrupciones. Bueno, estábamos señalando, reitero esto, hago un cálculo más o menos, los argumentos por los cuales se trate de una condición objetiva, se trata de un elemento del tipo, los tribunales de los distintos países, de los argentinos, pero también en otros países cuyos ordenamientos no prevén umbrales cuantitativos, también reclaman la concreción cuantitativa dentro de los expedientes penales. Siempre se va a reclamar la previsión, la cuantificación precisa del monto evadido en distintos momentos del proceso. ¿Por qué? ¿A qué fines? Bueno, primero para resguardar el derecho de defensa del imputado, que debe conocer los alcances de la conducta que se le reprocha, incluso en cuanto a los efectos que se le reprochan. Esto lo vamos a anotar en la jurisprudencia norteamericana, en la jurisprudencia de Paraguay, en la jurisprudencia alemana. En segundo lugar, a los fines de la definición de aquellas medidas de coerción de índole patrimonial que suelen dictarse a lo largo del proceso, que en general toman como referencia el monto evadido. En el caso del derecho o de los tribunales argentinos, cuando se dicta un auto de procesamiento por el delito de evasión, en general va acompañado de un embargo por un monto que toma mínimamente como referencia el tributo evadido. En tercer lugar, al final del proceso, el artículo 41 del Código Penal, a los fines de la determinación de la pena, establece como pauta que debe considerarse a la extensión del daño y del perjuicio causado. Y el cuarto elemento por el cual esto es necesario es para hacer operativas determinadas vías alternativas de salida del proceso penal que se encuentran presentes en el derecho argentino, pero también en casi todos los países en el derecho comparado, con distintos componentes, con distintas características, pero siempre es habitual que se le ofrezcan determinados beneficios en el ámbito penal a aquellos contribuyentes imputados por delitos tributarios y que establecen como requisito el cumplimiento de la obligación tributaria originalmente evadida. Para eso hay que conocerla, hay que tenerla cuantificada, y tener cuantificada aquella obligación con pertinencia en el ámbito penal para que la puerta de salida de ese proceso o de ese ámbito tenga relación específica con esa cuantía de la deuda o con esa cuantía de la obligación tributaria que ha generado un reproche penal.
Muy brevemente, el último punto para utilizarlo como disparador también, la composición del tributo evadido dentro del régimen penal tributario argentino. Cuando vamos al artículo primero del régimen penal tributario, vamos a encontrar fundamentalmente dos elementos que nos van a servir para establecer cómo se da la composición, cómo debe establecerse el cálculo del tributo evadido a los fines de establecer la concurrencia de este elemento. En primer lugar, un aspecto o un elemento objetivo. Debe tratarse de un tributo en cualquiera de sus especies y compuesto exclusivamente por el capital histórico de la obligación tributaria respectiva. Esto ya nos dice algo, si bien son mayoritarios los casos de evasión de impuestos, podría tratarse de cualquier otra de las especies del género tributo. Ahí, fíjense qué interesante, los vemos todos, por los que nos interesamos por el derecho tributario o por las noticias, todas las discusiones asociadas al aporte solidario extraordinario que hoy está en todos los medios de comunicación, la naturaleza jurídica, hay autores y hay profesionales que debaten este tema, justamente su naturaleza tributaria va a ser la que coloque los incumplimientos ardidosos del aporte extraordinario dentro del ámbito de protección de esta norma penal tributaria. Aquí va a estar parte de la discusión alrededor de la trascendencia penal del llamado aporte solidario. Esto deja de lado otros componentes afines, colaterales a la obligación tributaria, como por ejemplo los pagos a cuenta, algunos accesorios, las sanciones pecuniarias, todo eso tenemos que dejarlo de lado. Es el capital histórico de la obligación tributaria propiamente dicha la que debe calcularse. Dentro de este rubro, dentro de este ámbito objetivo, las mayores discusiones a lo largo de nuestra historia penal tributaria se han dado alrededor de cómo considerar determinadas figuras tributarias, cómo juegan, si deben considerarse unificadas, parte de un mismo impuesto. Recordemos el caso o algunos supuestos de impuestos o de leyes tributarias que tienen distintos hechos imponibles previstos en su articulado. El ejemplo más recurrente, por ahí no el más feliz para definir una cuestión tan complicada, ha sido el del impuesto a las ganancias con el impuesto a las salidas no documentadas. Digo que no parece ser el ejemplo más feliz porque el impuesto a las salidas no documentadas, que ahora le decimos impuesto, ha tenido un derrotero de discusiones sobre si efectivamente es un impuesto, sobre si es una sanción, sobre el aspecto personal del hecho imponible. Bueno, tal vez no era el componente más feliz para construir una solución sobre este tema, pero bueno, alrededor de este punto, sobre los impuestos con múltiples hechos imponibles, es donde en general suele darse el debate alrededor de este ámbito objetivo. El otro elemento para la configuración del tributo evadido es el aspecto temporal, la anualidad. Y en este punto, lo más destacable, lo más interesante, es la problemática asociada a aparejar la anualidad de la norma penal con los elementos temporales de los hechos imponibles instantáneos o de liquidación por periodos inferiores al año. Y las implicancias que esto tiene, también asociadas a la función dogmática que consideremos respecto del tributo evadido, vinculadas al momento consumativo del delito, consecuentemente al cómputo de la prescripción de la acción penal y el análisis acerca de las formas imperfectas de ejecución del delito tributario. Estos son principalmente los puntos que quería compartir y dejar abierto algún espacio para escuchar otras voces o para intercambiar opiniones. Muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición. Estupendo, Pablo, muchísimas gracias a vos por la exposición. Naturalmente surgen de algo que parece tan simple y tan acotado, ¿no? Como para una charla de un día, surgen un montón de aristas a discutir y tomar en consideración. Yo tengo algunas propias. Ya hay una pregunta en el chat para hacer la parte más rápida, digamos, romper el hielo de las preguntas que siempre genera algunos minutos. Está bueno poder leerla, de Alberto Barbuto, mientras las y los demás, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden ir
digamos, tomándose un tiempito mayor, aunque por la hora en la que estamos necesariamente vamos a tener que disponer un tiempo acotado de preguntas. Y Alberto Barbuto preguntaba, quisiera consultarle al expositor si pudiera compartir alguna reflexión en torno a la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas frente al régimen penal tributario. Puntualmente, ¿cómo considera que puede afectar el sentido del mandato penal el hecho de que las corporaciones, que pueden resultar grandes contribuyentes, queden fuera del alcance del sistema penal? Bueno, no sé con qué se asocia este reclamo. Lo cierto es que bueno, el régimen penal tributario, recordemos, originalmente encontró, salvo excepciones muy puntuales, recordemos el viejo artículo 5º del régimen penal tributario, con una sanción específica de pérdida de beneficios fiscales, originalmente se encontró prevista exclusivamente para las personas físicas, incluso con una cláusula de extensión de la responsabilidad penal por el actuar en lugar de otro, a través de lo que era el artículo 14, ahora renumerado, del régimen penal tributario. A partir de la reforma del año 2012, si mal no recuerdo, de fin de 2011, la 26735, se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas con un elenco de sanciones, las más tradicionales en los debates sobre cuáles son las sanciones más apropiadas. De modo que en línea con otros subsistemas del derecho penal económico, hoy el régimen penal tributario incluso tenemos antecedentes no muy numerosos, pero sí antecedentes de condena incluso a las personas jurídicas, especialmente con delitos previsionales, en los que conozco yo por lo menos. Además de felicitaciones, te hacen una pregunta que, digamos, fácil y como para lucirte, y que tiene que ver con si la tesis de Juan Pablo es o será publicada. Imagino que la respuesta es sí, fácil, ¿no? La respuesta es sí, estamos trabajando. Estamos en negociaciones, estamos en negociaciones. En negociaciones, estamos tratando de hacer algo más, algo que alguien tenga ganas de leer, tratando de hacerla, que no solo el jurado, que tuvo la obligación de hacerlo, pero sí, espero antes de fin de año poder publicarla. Siempre requieren alguna adaptación de todo lo que resultó muy importante para la tesis, todo lo metodológico, pero para un libro por ahí se hace demasiado, ¿no? Demasiado, sí. Bueno, demasiada introducción para los temas. Sí, lo tedioso, esa es la palabra. Y yo te quería preguntar algo de las cosas que hemos intercambiado y que me parece que no se mencionó tanto en el tema de la exposición, porque algunas de estas sí, recién cuando mencionabas impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, el tema de los impuestos complejos, de los hechos imponibles y constitutivos diversos, me parece que apuntabas a eso, pero por ahí, tal vez hay algo más para comentar sobre eso, pero por ahí el tema de la determinación presunta, ¿no? ¿Qué valor le das, sus consecuencias, las dificultades? Si tenés alguna referencia en materia del peso que tiene el derecho comparado, ya que hiciste muchas referencias sobre el derecho comparado en materia del tema montos, un tema que siempre ha dado también a cierta discusión importante, ¿no? Sí. En el trabajo llegamos a la conclusión casi compartida hoy en nuestro medio, en que el acto determinativo, en definitiva, dadas las propias características, los propios efectos jurídicos que tiene el acto determinativo de la administración tributaria respecto de la obligación tributaria, es decir, efectos estrictamente declarativos y no constitutivos, no puede tener otro rol dentro del expediente penal que un valor estrictamente probatorio. Y en ese marco, dado que muchas veces el análisis que se realiza en este acto determinativo tiene que ver con la utilización de determinadas presunciones que rigen en el ámbito tributario, trato de caminar un sendero intermedio entre quienes admiten indiscriminadamente la trascendencia penal de las presunciones tributarias y quienes las rechazan in limine, quienes consideran que no tienen entidad y que solo nacieron para el ámbito estrictamente recaudatorio. Trato de plantear la consideración sobre, o la distinción sobre cuáles de las presunciones tributarias, las presunciones legales, a ver, el derecho tributario está plagado de presunciones, muchas rigen
en el ámbito sustantivo con carácter absoluto, y esas son simplemente mandatos para el contribuyente de cómo tiene que legislar, cómo tiene que liquidar sus tributos. Hay presunciones sobre cuál es el alcance de la materia imponible, o de la existencia de capacidad contributiva, o presunciones sobre en qué lugar se produce el hecho imponible, y que son presunciones legales y que deben traducirse por el contribuyente en su declaración jurada. Las que producen alguna discusión mayor, y a esto me refería, son las presunciones que operan en el ámbito procesal, y que operan fundamentalmente en el capítulo probatorio, sea trasladando la carga de la prueba en el ámbito subjetivo del capítulo probatorio o en el ámbito objetivo, cambiando el objeto de aquello que la administración tributaria debe probar. Lo que creo que en definitiva debe analizarse y debe concluirse en cada caso es si esta presunción que se utilizó en el ámbito tributario tiene entidad para convertirse en prueba de inferencias en el expediente penal. Y ahí basta con hacer una recorrida con las distintas presunciones que operan en el ámbito procesal para notar, tanto en abstracto como luego también en el análisis de los casos que se dieron en la práctica, que ni todas las presunciones tienen aptitud para iniciar una investigación criminal siquiera, y que otras presunciones incluso pueden llevar al estado de certeza al juez penal, y que han generado incluso sentencias condenatorias confirmadas, firmes, confirmadas por la Cámara de Casación. Una presunción que establece o que presume que la renta de un contribuyente triplica lo que paga por alquiler por su vivienda, bueno, es una presunción que a algún legislador se le habrá ocurrido que tiene cierta aptitud para medir la capacidad contributiva de un contribuyente, pero no sé cuánto valor, no he analizado el mercado inmobiliario de la vivienda, sé que es bastante inelástico, de modo que sería muy difícil considerar que en todo momento un contribuyente destina un tercio de lo que gana para alquilar su vivienda, pero otras presunciones, como por ejemplo la de depósitos bancarios debidamente depurados, sin una explicación plausible por parte de la defensa, pareciera tener otra entidad acerca de que hay diferencias en los depósitos bancarios, donde ese contribuyente habitualmente recibe los pagos por las ventas que realiza y que no están exteriorizados en la declaración jurada, sin otra explicación alternativa. Esta en general ha sido el análisis también que han tenido los tribunales con competencia en materia penal tributaria en otros países. Analizar o distinguir el tipo de presunción, ver qué aptitud tiene para convertirse, para mutar en prueba de inferencias, y las particularidades del caso concreto, especialmente cuál es la actitud que toma la defensa frente a lo que probablemente sea una prueba de cargo, no una inversión de la carga de la prueba. Muy bien. Perdón, acá está Diego García Berro presente, no lo quiero llamar para opinar, pero bueno, ha tenido fallos memorables sobre el tema. Quiere hablar, pasar a saludar. Pero déjenle la libertad, pobre, me va a déjenle la matar, libertad. Que dé una Porque señal de vida. esto parece como en los casamientos cuando dice si alguien quiere decir unas palabras. Y la gente se siente obligada después. Miedo. Tenemos muchas felicitaciones, agradecimientos. Ha gustado mucho, Juan Pablo y Diego. Qué bueno. Gracias. Y yo estaba pensando, mientras preparábamos el cierre, vos, hablando en otros sentidos de lo procesal, no me permite, dice, digo... Sí, ya. Yo no lo quería obligar, pero pedirle ya. No, quiere desmutearse. A ver, ¿puede desmutearse? Ahora puede, cuando quiera. Ahora sí. Ahí sí. Que venía a escuchar nada más, así que simplemente felicito al espacio, a Diego en particular, que es un estudioso conocido, siempre tan generoso, que pone a disposición de los demás todo lo que estudia, de sus distintas intervenciones académicas. Felicito a Juan Pablo por su brillante exposición. Bueno, he sabido que no pienso lo mismo, pero no es mi función hoy presentar mi propia posición. Nada, simplemente ya que se me invita a una intervención, obviamente no voy a decir los argumentos por los cuales pienso algo distinto, pero sí por ahí algunas cosas que me parece que habría que analizar, porque digamos, si por un lado, 3, 4 puntos,
es necesario que, como se dijo, que el legislador sea claro en el monto a los fines de que los individuos puedan motivarse en la norma. Según mi modo de ver, las condiciones objetivas de punibilidad siempre están ajenas a la motivación por parte de los individuos. Esa es una característica propia de las condiciones objetivas de punibilidad. De hecho, hay un ejemplo de Orsi Trovato con el tipo penal alemán de la embriaguez plena, que justamente refiere a que ese sí es un caso de condiciones objetivas de punibilidad, porque allí el embriagado, digamos, no tiene posibilidad de motivarse en el resultado que produce. Ese me parece que es una nota como para analizar o profundizar. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, muy de acuerdo, en el que el legislador no puede definir, digamos, estas discusiones, sobre todo cuando son discusiones dogmáticas en las que hay argumentos constitucionales que se usan en el sustento de una u otra posición. Digamos, si no, sería una simple cuestión de autoridad, de que como el legislador dice que es así, entonces aceptamos que es así, y me parece, como dice Juan Pablo, que no es un argumento fuerte para ninguna posición. Así hubiese dicho, son elementos del tipo, me parece que es lo mismo. Después, allí en cuanto a lo que también no sé, ahí por eso estoy esperando la tesis y la publicación, con el tema de los tipos agravados solo por el monto, ¿no? Dado que allí se pone una porción de pena bastante importante, digamos, por el hecho solamente de haberse evadido más todavía de lo que es el tipo básico, ese año y medio de mínima y esa porción del máximo que se eleva, que solo están impuestos por el monto evadido, ¿cómo se explicaría que eso no tenga que estar necesariamente conectado con el ámbito de conocimiento y voluntad propio del dolo para satisfacer el principio de culpabilidad? Porque me parece que estas posiciones que alguna vez hubo en cuanto a que sí, es una naturaleza jurídica para el tipo básico y es otra naturaleza jurídica para el tipo agravado, parece difícil de sostenerse. Y después, sí, es cierto que hay ordenamientos que no prevén montos mínimos. Lo que sí creo que cuando el legislador opta por incluir umbrales o cuantías mínimas, me parece que esa opción de política criminal no es una opción de costo cero o que no traiga aparejado nada. O sea, si yo digo como legislador, las infracciones de los delitos se distinguen únicamente por el monto, como por lo menos yo modestamente creo que dice, después decir el monto no tiene por qué ser abarcado por el dolo, me parece que es como un combo que el legislador necesariamente opta, dolo incluido. No creo que después pueda separarse y decir, no, bueno, pero esto que incluyo yo como monto diferenciador puede no ser comprendido por el dolo. Me parece que esa opción intermedia no va. Después, ¿qué otro? Bueno, alguna cosa más tenía por ahí anotada. Sí, bueno, más o menos esas serán las cuestiones que me interesaron especialmente. Me pareció brillante la exposición de Juan Pablo, no esperaba menos, dado sus distintas intervenciones en bibliografías, artículos, etc. Así que nada, felicito nuevamente el espacio, me interesa, siempre estoy interesado en aprender, máxime cuando la magistratura impone la responsabilidad de seguir creciendo siempre, así que les agradezco mucho que hayan generado este lugar. Así que nada más, saludos y abrazos. Gracias. Estupendo, Diego, muchísimas gracias por tu intervención. Espero que no hayamos excedido nuestras ganas de motivar tu intervención, pero realmente ha estado muy buena y creo que lo coincidimos con Juan Pablo. Mientras comentabas esto de las técnicas del legislador de incorporar conceptos dogmáticos que tradicionalmente son ajenos porque son una interpretación de lo que quiere decir el legislador, ¿no? Me imaginaba yo alguno de estos textos estilo pata para arriba de Galeano, en donde el legislador dijera, diga, sentencia algo, prohibición, delito, y al final diga en todos los casos, esta norma es constitucional, ¿no? Cosa de que el juez, por ejemplo, claro, no es doloso, no discutan más. Esto no es doloso. Que el juez lo tenga claro, más allá de lo que digan al medio, ¿no? Sería una cláusula muy práctica, pero al mismo tiempo muy compleja a la hora de la interpretación, ¿no? Así que me parece que mucho acuerdo en esto de no puede resolverse por una expresión de esas características, por más que pareciera facilitar la tarea de los jueces, ¿no? Bueno, estamos en una hora bastante
cercana a la que habíamos imaginado en cuanto a la exposición. Por razones obvias es muy difícil hacer una exposición de más de hora o hora y media, y más a esta hora cuando después de una jornada de trabajo seguramente muchos están y estamos cansados. En todo caso, me parece que podríamos agradecer a Juan Pablo para dar un cierre a este encuentro, seguir comentándoles. Ahí Lorena en el chat mismo pegó el link del NUMUS, del instituto mismo. El instituto, además de las actividades que estamos desarrollando, tiene algunos espacios interesantes con doctrina, con legislación. El propósito no es convertirse en una página de información, pero tiene un espacio de legislación muy completo que a mí me ha servido mucho para ir directamente al NUMUS a la hora de buscar normativa, y también algunos artículos de doctrina, a los que se irán sumando otros, particularmente del staff internacional o de algunos y algunas miembros del staff internacional, que sin duda aportan cosas. Así que bueno, naturalmente invitamos a quienes nos han seguido a seguir presentes y presenciando próximas actividades o cuestiones que puedan surgir. Como el instituto es de derecho penal económico y no de derecho penal tributario, el derecho penal tributario tendrá un espacio destacado entre otras temáticas, problemáticas y discusiones, como decíamos, pero en todo caso, como hemos visto hoy, sigue habiendo mucha tela para cortar en esta temática, y bueno, trataremos de seguir dando espacio para ello. Así que agradecemos muchísimo la participación, a Juan Pablo por la exposición y por haber respondido a las preguntas, a quienes hicieron preguntas también. Lorena, ¿alguna palabra final? No, agradecer a todos. Juan Pablo, impecable. Muchas gracias. Es un apasionado del tema. Evidentemente seguís con la algarabía o no sé, los nervios que habrás pasado con la presentación, la defensa de la tesis, pero nos contagiaste un montón de entusiasmo y nada, y queremos más. Así que los invitamos a todos. Va a salir la comunicación pronto del evento del fraude académico del 30, lo estamos terminando de delinear, y la idea es encontrarnos frecuentemente en este espacio, nada, para seguir formándonos. Y la grabación la encuentran directamente en YouTube en el espacio de la UP, ¿no? Y habrá algún Sí, link. vamos a ver dónde la colgamos, o si hacemos un extracto, sí, podemos subirla, sí. Bien, buenísimo. Entonces, muchas gracias, y bueno, damos cierre al encuentro. Gracias a todos. Muchas gracias. Luego, muchas gracias.